Buen día, alegría. Vamos a continuar con el capítulo El año 31, que comienza la página 1370. Nos habíamos quedado en la página 1372 y una de las partes que conversábamos la semana pasada era sobre la gran popularidad del maestro y hacíamos un símil. ¿Qué pasaría si en nuestra época actual hubiera una persona con esa magnificencia capaz de hacer tantos milagros? Y también mencionábamos que a través de los medios de información tradicionales que hemos tenido para ver algunas representaciones de la vida del maestro, como que siempre veíamos unos pocos milagros y bueno, continuaba la historia hasta su crucifixión. Pero justamente en este capítulo he encontrado un par de cositas más que nos ayudan a visualizar un poco más cómo era la euforia justamente con el Maestro Jesús. Entonces, por un momento, vamos a saltar a la página. No, vamos a seguir en la página 1372 y de ahí saltamos a la 76. Solamente voy a leérselos un pedacito para que vean. Tratemos de imaginar la magnitud de cuán fuerte era su presencia en ese entonces. Más abajo, a la mitad de la 1372, dice: de las familias de los pescadores favorecidas todas con los beneficios del hombre luz, el hombre amor, que nunca vio un dolor o sin remediarlo, se extendió el rumor como una ola gigantesca de que el hijo del artesano Joseph y de Miriam, la mujer de la piedad, era un gran profeta y taumaturgo que curaba las más rebeldes enfermedades. Ni la lepra, ni la tisis, ni el cáncer resistían al mandato del hombre Dios. Y los nombres de los curados circulaban de boca en boca y de pueblo en pueblo, y nadie podía desmentirlo, porque allí estaba la prueba viviente de los hechos que se enunciaban. Debido a esto, las orillas del mar de Galilea se vieron cubiertas de multitudes ansiosas y doloridas que acudían en busca de alivio para sus males. Ahí salto a la 372, a la mitad, cuando dice: los reumáticos arrojaban lejos de sí los bastones en que se apoyaban o las sillas de ruedas en que se habían hecho conducir. Los atacados del pulmón, cuya voz afónica no se escuchaba ya más, gritaban aclamando al profeta. Los que padecían de llagas y úlceras arrojaban las vendas para mostrar a sus familiares que estaban curados. Los ciegos vagaban como sonámbulos ante las maravillas de la luz y el panorama que se presentaba a su vista, obscurecida por accidentes o de nacimiento. Nadie podía calmar aquella tempestad de alegría que se manifestaba en todas las formas en que el alma humana exterioriza sus sentimientos. Los 12 íntimos del maestro, mudos de asombro, miraban a la muchedumbre como enloquecida y miraban al maestro de pie sobre la cabina de la barca, contemplando el tumultuoso cuadro que se ofrecía a su vista. Y de ahí vuelvo a la página 1372. Pero ¿qué quería señalar con esto? La anterior vez decíamos, ahora con todos los medios de comunicación, con toda esta globalización, con la internet, con la comunicación vía satélite y todo ello, cuando una persona es famosa, pues el mundo entero está al tanto inmediatamente de esto. Imaginábamos qué sería tenerlo al maestro nuevamente y que haga toda esa cantidad de milagros día tras día, y nosotros tratar de visualizar cómo era en esa época donde de pueblo en pueblo corría la voz de toda la gente que durante años había estado enferma, ya sea por accidentes o de nacimiento, y que las curaciones del maestro, los milagros del maestro eran tan grandes que la gente cada vez era más gente que lo buscaba al maestro. Entonces yo me pregunto, en la vida actual, en nuestra época, ¿cómo será eso? ¿Cuánta gente podría aglomerarse ante un hombre de estas características? Y también justamente conversando después de la charla la semana pasada decíamos, cuando vemos en los canales cristianos evangélicos, vemos cómo más de un pastor cura a la gente.
Y sabemos de testimonios de personas conocidas, de amigos que dicen que su tía, su pariente, su familiar, su hermano, amigo, que no sé, en fin, ha vivido esa experiencia y han sido curados por estos pastores de las iglesias evangélicas. Pero eso no nos impresiona a nosotros, ahora que vemos por televisión, inclusive vemos en vivo cómo vienen los pastores y curan a las personas. Dices, ¿será cierto? ¿Será un show? ¿Será montado? ¿Cómo será? Y me imagino que lo mismo ha pasado en la época del maestro. Obviamente, a diferencia de lo que nosotros vemos tal vez de manera muy escueta en la televisión, por más que en esos salones donde te entran 1,000, 2,000 personas hayan muchos curados a raíz de sus milagros, de esos milagros, imagínense en la época de ese entonces eran pueblo tras pueblo que vivían la euforia del maestro. Entonces, si se congregaban entre centenares o miles de personas en esa época, imagínense cómo sería esa congregación actualmente. Y aún así, no dudábamos en la charla anterior de que aún así no falte la persona escéptica que diga, ¿será verdad o será un show? Simplemente con afanes comerciales. Y bueno, personalmente he visto más de una manifestación de estos milagros, especialmente en las congregaciones evangélicas. Las hay mucho más discretas y mucho más silenciosas, pero en el caso de estas que hasta vemos por la televisión, uno dice, ¿será realmente que son milagros? Y mucha gente a raíz de eso se convierte justamente porque ve tan de cerca la presencia del Padre y del Maestro Jesús que lo hacen. Entonces, en ningún momento digo que eso no sea cierto, todo lo contrario, es una alegría que puedan pasar estas circunstancias de que se den estos milagros. Y aún así yo lo veo que es en pequeña escala en comparación a lo que hacía el Maestro hace 2000 años. Y una vez más pongo en la palestra la posibilidad de que un ser como el Maestro o el Maestro mismo estuviera en nuestra época, cuán más grande sería su obra. Y de ahí, como lo mencionaba también la semana pasada, cuán egoísta y cuán tremendo puede ser el ser humano que teniendo tanta maravilla a su lado, todavía sienta celos de ello y conspire para que el Maestro no siga su camino. Realmente es incomprensible en ese sentido. Voy a continuar con la página 1372. El Maestro está justamente de pie en una barca que se estaba balanceando sobre las olas y aprovecha de dar uno de sus más bellos discursos, de los cuales voy a leer un pedacito que empieza en la página 1373. Y el Maestro les dice, si conocierais al Padre como le conozco yo, le amaríais sin esfuerzo alguno, les decía, con una emoción de amor tan íntima y profunda que la transmitía a todos los que le escuchaban. Si cada vez que se asoma el sol en los arreboles de la aurora y se esconde en la bruma de oro del ocaso, levantarais vuestro pensamiento al Padre para confiaros a Él, para hacerle cada día la ofrenda de cuanto sois con todas vuestras miserias, enfermedades y dolores, creedme que seríais todos felices, porque vuestro pensamiento unido al Padre atraería sobre vuestras vidas todo el bien que buscáis en la tierra sin encontrarlo jamás. Pero vosotros tomáis un sendero equivocado que os lleva a las tinieblas y al dolor. Esta primera parte del discurso del Maestro, si bien puede sonar muy religioso, muy evangélico, de que si nosotros levantáramos nuestro pensamiento al Padre y confiáramos directamente en Él, mucha gente lo toma como un acto de fe, de esperanza, de ojalá, si pongo todo mi corazón ahí, ojalá que el Padre me escuche y ya no viva en estas miserias. Pero más que como un acto de fe ciego, absoluto, donde no importa lo que suceda, pero desde un punto de vista dogmático, religioso, en el que tenga fe a ciegas para entregarle a Él tus miserias. Tranquilamente pienso que esta frase podría ser interpretada también por más de un físico cuántico en el momento que dice, allá donde está tu pensamiento está tu realidad. Aquello donde centras tu atención, eso crece. Aquello que constantemente está en tu cabeza se materializa, se vuelve parte de tu vida misma. Esa filosofía de vida, ese descubrimiento científico cuántico del que les hablo, es actualmente un boom muy fuerte para comprender un poco
eh, lo que pasa en nuestras vidas. Desde años atrás, con lo que era la programación neurolingüística, lo que fue la dianética y todo ello, y de ahí se da el gran salto cuántico a la parte de la física cuántica, donde nosotros estamos constantemente irradiando ondas y vamos atrayendo las ondas que son afines a nosotros. Entonces, está de más decir que dice, si nosotros levantáramos nuestro pensamiento al Padre y confiáramos en Él, dice, vuestro pensamiento unido al Padre atraería sobre vuestras vidas todo el bien que buscáis en la tierra sin encontrarlo jamás. Mientras más nos sintonizamos a esa vibración del Padre, obviamente tiene que haber cambios en nuestras vidas. Pero a veces somos tan escépticos que decimos, no, yo no soy merecedor de eso. Y ahí ya estamos mezclando un poco lo que son nuestros tabús religiosos con lo que puede ser una realidad inclusive físicamente, científicamente demostrable. Un claro ejemplo es cuando, hasta que nosotros estemos un poco fatigados o estamos un poco de mal humor, como que atraemos peores cosas a nuestras vidas, al menos en ese momento, como dice la ley de Murphy, ¿no? Cuando crees que nada va a ir peor, te va peor, ¿no? Y son esos días donde estás, como dicen, con el pie izquierdo, no sé por qué le dicen con el pie izquierdo, que te levantaste con ese pie, pero viene una tras otra y sabes que te va a venir una peor y te viene una peor. Cuánticamente dices algo muy normal, estás atrayendo ese mismo tipo de energía para que te sucedan esas cosas. Como también dicen que cuando vienen las bendiciones, vienen pues con creces. Entonces uno se conecta más a esa vibración y le siguen pasando cosas buenas como también las contrarias. Para muchos mentalistas y para la física cuántica eso es algo muy común y corriente. Es lo más lógico que exista, que simplemente nuestros pensamientos atraigan las cosas que circulan en nuestro interior de manera consciente o de manera inconsciente. Y justamente, ¿cuántas veces uno trata de falsearse a sí mismo? Recuerdo una vez, yo estaba en Alemania y me compro un billete de la lotería, ¿no? La típica emoción de ojalá me saque la lotería y tenga plata y todo eso. Entonces voy donde mi hermana, porque me dio un tincazo, como decimos en Bolivia, ¿no? Un presentimiento de comprar ese número. Voy donde mi hermana y le diga, mira, me he comprado el loto y algo me dice que me va a ir bien. Y mi hermana me dice, ah, sí, yo también lo he pensado muchas veces. Ahí se fue al tacho toda mi creencia en ese mi boleto de lotería. Y obviamente fueron en esa época 5 marcos al agua. Y no gané nada. Entonces parecería que cuando jugamos esas cosas, por ejemplo, o cuando uno está raspando ahí el billete de la suerte y dice, ojalá, ojalá, algo adentro dice, no, no te va a salir, no. Tratas de acallar esa voz interior, pero es más fuerte que tú y no sale nada. Uno podría decir ausencia de fe, podría decir falta de conexión cuántica precisa y perfecta, pero el detalle es que en esos momentos donde estamos luchando con la bonanza y la no bonanza, con un número de lotería de por medio, es que no nos ponemos a pensar si eso está permitido en nuestro karma, en nuestro camino. Entonces, como que queremos falsear la cosa, queremos sí comprar más números, pero nunca nos hemos puesto a pensar si evidentemente está en nuestra ley que nos ganemos ese número de lotería, o sea, que tengamos ese dinero de esa forma. Entonces, ¿qué ocurre? Nos frustramos y nos bajoneamos, como decimos, y nos apegamos a esa esperanza de tal vez el próximo número sí voy a ganarme la lotería. Pero si está en tu ley tener ese dinero, el Padre sabrá muy bien por dónde dártelo. El momento menos pensado y de la manera también menos pensada. Pero justamente al no tener nosotros esa conciencia de que como estamos en este momento está bien, por alguna razón, es donde empezamos a luchar con nuestros propios apegos o empezamos a tener nuestra fe en cosas o en personas que no necesariamente están con nuestra ley. Cuando sucede lo contrario a nuestros deseos es cuando vienen nuestras frustraciones. Y es aquí donde el Maestro dice, si levantarais vuestros pensamientos al Padre para confiaros a Él.
la cosa sería distinta, porque estaríamos por completo por encima de todos esos apegos físicos y ya no nos afectaría. Cuando estaba haciendo el guión del espía intergaláctico en el programa Contacto, yo le decía a Emiliano, cuando tú vas por 2 días a otra ciudad y alquilas una habitación de un hotel, tienes lo necesario para vivir esos días en ese hotel. Más cómodo, menos cómodo, pero estás ahí, ¿no? Con frigobar, sin frigobar, con ducha y cucarachas, depende al hotel que vayas, que incluye. O que sea el más lujoso, sabes que estás ahí, por ejemplo, 2 noches. Sabes que estás en esa ciudad por algo muy específico, aprovechas de hacer un poco de turismo, sacarte fotos, etcétera, etcétera, comprarte algún recuerdo y vuelves a tu lugar de origen. Pero en ningún momento te aferras a esa vida ahí en ese hotel, no te pones a comprar cocina, refrigerador y todo para estar ahí. Sabes que estás de paso y tienes lo necesario para vivir ahí. Y en el momento que tienes que irte, también lo dejas con tranquilidad, a lo mucho tenemos un poco por la cuenta, pero salvo eso nada más, o sea, retornas sin mayor apegos. Entonces, porque sabes que tienes un objetivo que cumplir, has ido a esa ciudad con tal objetivo, has hecho lo que tenías que hacer, has hecho tu negocio, has hecho lo que tenías que hacer, como digo, y vuelves. Estás confiado de que ni bien terminan esos 2 días, tú regresas a hacer otras cosas o a complementar lo que tenías pendiente. Y técnicamente eso es lo que pasa con el alma cuando viene al plano físico. El planeta Tierra es como ese hotel. Pero nosotros nos ensañamos en esta vida física como si fuéramos a vivir perennemente en ese hotel. Y lo llenamos de cosas al hotel cuando sabes que no te lo puedes llevar. Y eso es lo que nos pasa ahora. Y nos encerramos en esa parte del acumular y acumular y acumular y acumular, cuando nada de eso nos lo llevamos al otro lado, salvo el aprendizaje. Pero por alguna extraña razón nos empeñamos en apegarnos a este tipo de cosas. Por alguna razón muy extraña. Y en el momento que más nos aferramos a la parte material, está claro que menos contacto tenemos con la parte espiritual. Y después nos preguntamos, ¿por qué nos va tan mal cuando estamos conectados a vibraciones tan bajas y tan densas como es la material? Y en este discurso que puede rayar en lo religioso y dogmático del Maestro Jesús es cuando te dice, si tu pensamiento estuviera conectado con el del Padre, te iría mucho mejor, en otras palabras. Porque sencillamente tu vibración la has elevado. Cuando de pronto ves a 2 niños jugando que se pelean por un chupete, empieza un chillerío. Se le fue el mundo al niñito porque se quedó sin su chupete. Y se pelean, se rasguñan, se jalan los pelos y tú quieres separarlos como sea y decirles, tranquilo, solo es un chupete. Lo mismo me imagino que hace el Padre con nosotros, con chupetes un poco más caros, ¿no? Pero te das cuenta que dice, oye, no te hagas lío por un chupete, tienes que crecer mucho más. El chupete no te va a dar la vida misma, no te va a dar el gran aprendizaje. Y eso es lo que pasa con nosotros todo el tiempo. Entonces, no hay chupete, hay frustración. Hay frustración, hay tristeza. Hay tristeza que nos sucede, puede derivar, degenerar inclusive en enfermedades. Todo por una cosa momentánea, por ese chupete del niño. Y después de pelearnos tanto por ese chupete, decimos, ¿por qué estamos tan tristes? ¿Por qué el Padre no me ayuda? El Padre no tiene nada que ver con tu chupete. Ese es tu libre albedrío. Salto un poco más. Ok, repito la frase. Pero vosotros tomáis un sendero equivocado que os lleva a las tinieblas y al dolor. Vivís buscando a las criaturas buenas o malas, lo que falta a vuestras necesidades, y os encontráis naturalmente con el egoísmo, con la mezquindad, con la indiferencia que hace más crueles vuestros dolores, o con la impotencia para remediarlos. De pronto te enajenaste con comprar un auto, por ejemplo, te falta plata, estás frustrado, y vas donde tu tía, la tía Mechi, la tía Charo, la tía Pepita, cualquier tía, y vas y no te presta. Y vos dices, qué egoísta esta vieja.
rompes tus relaciones familiares con la tía, te frustras más y tienes dos enojos. La frustración de no tener la plata y la rabia que le tienes a la tía. Justo como nos dice acá, vivís buscando en las criaturas buenas o malas lo que falta en vuestras necesidades. Y dice, y os encontráis naturalmente con el egoísmo, con la mezquindad, con la indiferencia que hace más crueles vuestros dolores, o para la impotencia de remediarlos, para remediarlos. Y dice, y de vuestra ansiosa búsqueda, tornáis con las manos vacías y con el corazón deshecho a las negruras de vuestro hogar sin lumbre, de vuestra mesa sin pan, de vuestro lecho helado por falta de abrigo. Olvidasteis a vuestro Padre, y Él os deja padecer, para que el desengaño de las criaturas os vuelva por fin a su amoroso regazo. ¿Cuántas veces nos vamos frustrados a casa porque no conseguimos esto o aquello? O de pronto dices, ¿qué más me queda? Me voy a un bar a hundir mis penas en el alcohol. Encima de este tienes toda tu plata. Llegas a tu casa, no sé, pues al día siguiente, si es que llegas, y te das cuenta que estás más abajo todavía. Entonces creo que sería muy cínico decir, Padre, ¿por qué me has abandonado desde que la farra se te has dado vos? No te has unido a Él, has preferido unirte a otras cosas. Entonces, ¿cómo no va a ser más cruel nuestro padecer si nosotros mismos nos encargamos de empeorarlo? Capísimos para eso. Y una vez más, el maestro, recordando la primera frase cuando dice, si levantarais vuestro pensamiento al Padre para confiaros a Él. Yo no sé por qué utilizamos siempre al Padre como una garantía de que me va a dar todo lo que quiero. Si tengo que confiarme a Él para que me dé mi nueva casa, para que me dé mi nuevo auto, para que me dé el nuevo trabajo, para que me salga ese préstamo. Y si no te tiene que salir, pensar que el Padre es malo por no cumplir con eso. Es ahí donde nuestra conciencia está claramente dividida entre lo que es lo material y lo que es lo espiritual. Si volviéramos ese momento a imaginar que estamos temporalmente en un hotel en otra ciudad, ya no te frustrarías con eso. Si sale el préstamo, bien, si no, también. Porque cuántas veces, por más que tú no quieras, te va bien. ¿No es cierto? Te sigue lloviendo contratos, te viene y dice, ya no basta, me va tan bien. Pero por algo te va bien. Si el Padre te empieza a enchufar bienestar en tu vida, es para que con eso hagas algo bueno también. Muchas veces sin que tú lo pidas, la gente te llama, la gente viene, y hay otra gente que se esfuerza porque le vaya bien y no le va bien. Porque además está bloqueando con su propia ansiedad esa parte cuántica, si queremos llamarlo, para que las cosas fluyan. Pero no entramos en conciencia que más allá de esa pelea diaria, cotidiana, por llevarte el pan a la boca, o por qué hacer con el dinero que tienes o que no tienes, tu misión es otra cosa en este plano físico. Te la pasas sufriendo tanto por ese préstamo y no sabes si antes de que te lo den vas a desencarnar. O si te lo dan y desencarnas al día siguiente. Obviamente el banco, en problemas el banco, pero una vez más, ¿cuál es nuestra estrella maga en nuestras vidas? Vivir como si fuera tu última oportunidad de darle algo al Padre. Si sale el préstamo, maravilloso. Si no sale por algo, será. Como decimos, si tu problema tiene solución, ¿de qué te preocupas si tiene solución? Y si no tiene, ¿de qué te preocupas? Igual no hay solución. ¿Es llorar sobre la leche derramada? ¿Eso va a cambiar las cosas? No. Pero lo que sí puede cambiar las cosas es nuestra actitud sobre nuestra presencia acá.
No estamos, es como si estuviéramos en un hotel en otro planeta. Por eso me gusta tanto ese capítulo del espía intergaláctico. Ha venido algo muy concreto y muy preciso. Y para disimular, tiene que pues ponerse un traje orgánico, disimular que trabaja, disimular que se hace préstamos, pero su rol es otro. Su función es otra en este planeta. Y a veces nosotros nos quedamos justamente con la parte que es la menos importante. Voy a saltar un poquitito más. Dice, cuando el sol, nuestro Padre Celestial os habla más alto que yo, y sus huellas eternas fueron marcadas en todo cuanto existe en el universo. Cuando el sol extiende su resplandor, que todo lo vigoriza y anima, ¿no pensáis en el Padre que os besa con la luz divina y se infiltra en vuestra sangre, en vuestro cuerpo, en vuestra vida toda? Cuando vienen las lluvias abundantes y los torrentes del monte Hermón bajan desbordando al Jordán, que remueva las aguas de este lago y os ofrece centuplicadas sus peces y sus moluscos, ¿no pensáis en el Padre que provee así vuestra alimentación? No pensamos así. Hace sol, qué calor, no, mejor me tapo, mejor poner bronceador. Somos tan desconsiderados con todas las maravillas que tenemos todos los días. Como dice aquí, el Padre te está besando con su luz solar. Y solo nos queda así, pero necesito ese contrato para mañana. Una vez más, no sabes si vas a llegar a firmar ese contrato mañana. Pero no agradecemos por lo que tenemos ahora, en este instante, en esta oportunidad. Dios se vuelve en un señor de barba que está ahí arriba y que no escucha mis cosas. No escucha mis lamentos, no escucha mis peticiones. Pero no te das cuenta que tus neuronas funcionan, tu sangre corre, tus pulmones te hacen respirar y nada de esa grandiosidad para ti es fuera de lo común. Dices, normal. Y es ahí donde nos volvemos tan ciegos de no ver el milagro del Padre constantemente en nuestro ser y en nuestro hábitat. Salto a la página 1374 cuando dice, son esas las formas de expresión de nuestro Padre común, son esas sus palabras y sus huellas que vosotros encontráis y no lo reconocéis. Más aún, le olvidáis para correr tras de las criaturas, para maldecir de vuestra situación, para envidiar al que tiene más, para alimentar la rebeldía y el odio contra los favorecidos de la fortuna que nunca recuerdan al que nada tiene. Y no pensáis que vosotros, puestos en su lugar, haríais lo mismo. El sablazo. Realmente es eso. ¿Cuántas veces corremos detrás de la gente para ver si tiene, no se tiene, se ha puesto, no se ha puesto, se ha comprado, no se ha comprado? Claro, como tiene plata, que le importa el otro, ¿no? Y empieza a renegar contra los que tienen fortuna. Y los que tienen fortuna se olvidan del otro. Y sobre todo dice, y no pensáis que vosotros, puestos en su lugar, haríais lo mismo. Un claro ejemplo es cuando alguien necesita de nosotros o nosotros de alguien, estamos como pulga en la oreja llamando, ¿cómo es? ¿Me lo vas a firmar? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Te lo firma, te olvidas de esa persona. Ya no te sirve. Hasta el próximo mes, que otra vez 3 días antes lo vuelves a llamar. ¿Y cómo es? ¿Qué es de tu vida? ¿Cómo te ha ido? A propósito... Y son esas cosas las que amargan nuestra vida. Más abajo dice, vuestro pensamiento me pregunta, ¿cómo debe ser mi súplica al Padre Celestial? Y os contesto, que del mismo modo que pide el niño a su madre, sin rebuscadas palabras y sin adornos de la retórica, con la sola expresión de lo que necesita vuestro espíritu y vuestro cuerpo. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal.
si analizamos estas palabras, uno, a mí me parece interesante porque desde el punto de vista de Arpas 3, es la primera vez que el maestro menciona el Padre Nuestro. Y más allá de la primera vez que aparece esta oración en la obra, para mí era muy interesante. ¿Qué rato va a decir el Padre Nuestro el maestro cuando estaba empezando a leer Arpas? De la misma manera, cuando leí Moisés, dije, ¿qué rato van a aparecer los 10 mandamientos? Pero cuando analizas estas frases, estas palabras, realmente el significado del Padre Nuestro es tremendamente profundo. Y solamente con mencionarlo, con orarlo conscientemente, te estás dando cuenta qué significa cada una de tus palabras. ¿Cuántas veces rezamos hasta bostezando el Padre Nuestro? O decimos, voy a orar, en tu cama el Padre Nuestro. Te duermes. A todos nos ha pasado eso. Entonces no nos damos cuenta que es como si nosotros estuviéramos poniéndonos una infusión, una transfusión de energía, de amor grandísima. Es como si de pronto estuviéramos mal, enfermos, necesitamos sangre, nos empezamos a pinchar de dormidos y nos caemos ahí en la cama dormidos. No, pues tienes que serlo consciente, que la cosa entre bien y que no pinche en otro lugar que no sea tu vena. Es lo mismo con la oración, que no la pongas en otro lugar que no sea tu alma, y tu corazón y tu mente. Pero el Padre Nuestro para nosotros es, sí, me lo sé de memoria, pero no te lo sabes conscientemente. Dice, algo más se me ha venido a la mente cuando decía esto. Cuando dice cómo puede ser mi oración, dice, como le pide el niño a la madre sin rebuscadas palabras y sin los adornos de la retórica, solo con la expresión de lo que necesita vuestro espíritu y vuestro cuerpo. ¿Cuántas veces nosotros hacemos sacrificios, entre comillas, por el Padre, por el Maestro o por alguna virgencita, que vamos de rodillas de retro? Mientras más nos duele, mejor es nuestra fe. Y si bien esto puede romper algún esquema, alguna persona, lo siento mucho, pero creo que tal vez tenemos demasiados paradigmas de lo que tiene que ser nuestra fe. Mientras más ensangrentadas estén nuestras rodillas y nuestra espalda con los latigazos que nos damos, más nos va a escuchar el Padre. Y uno se pregunta, si tú eres papá o mamá, ¿te gustaría que venga tu hijo a darse latigazos y se dañe a sí mismo su cuerpo solo para complacerte? Creo que sería muy deshumanizado, muy inhumano, hasta enfermo, un padre o una madre que piense eso, que solo para complacerle, para sentirse complacido, que su hijo se flagele. Con mayor razón que el Padre nos ama infinitamente mucho más, porque Él va a querer que nosotros nos hagamos esos daños. ¿A quién se le ocurrió que había que flagelarse física y mentalmente para satisfacer al Padre? Cuando Él lo único que desea de nosotros es amor. Yo creo que en vez de ir bajar o subir cuestas de rodillas, creo que el Padre prefiere que uno le brinde su amor, comparta su pan con una persona que no lo tiene, en vez de estarse fregando las rodillas. Pero somos tan ignorantes como hace miles de años. Más abajo dice, aquí cambia un poco el giro del discurso de Yasua, pero no menos interesante. En la misma página, dice, las generaciones de la edad de piedra, formadas entre la furia de los elementos, cuando las fuerzas todas de la naturaleza pugnaban una a una para dar a la corteza terrestre y su envoltura de éter, de gas y de fluidos la forma y consistencia perfecta, sentían, a no dudarlo, la grandeza y poderío de una causa suprema que reconocían en el estampido del rayo, en el fragor de los truenos y relámpagos, en los torrentes desbordados, en el bramido de los mamuts enfurecidos devastando las selvas, en las montañas que abrían sus entrañas vomitando fuego, humo, llamas, vapores ardientes, y aterrados por aquellos formidables cataclismos que les llenaba de espanto, solo sentían un Dios iracundo, terrible, que paseaba sus ejércitos en alas de los huracanes, que devastaba los campos y los pueblos. Y quedó viva y en pie la frase legendaria de
Dios de los ejércitos, la ira de Dios, la cólera de Dios, desatada en las tormentas, en los huracanes, en los incendios producidos por el fuego interno de la tierra, expelido por los cráteres de 100 volcanes que reventaban en distintos parajes del globo. Algo tan elemental como que la tierra estaba en una etapa de formación y tenían que suceder todas estas cosas para que termine de formarse de manera perfecta el globo terrestre. Pero por ahí a alguien se le ocurrió decir, esto es un castigo de Dios, la ira de Dios, la cólera de Dios, la parte colérica de Dios. Y uno que lo ve desde afuera, miles de años después dice, pero ¿qué tiene de raro eso? Que obviamente hayan las erupciones, de esa manera se compone el ecosistema, de esa manera se forman las capas tales, así se formó. De una masa ígnea se convirtió después en un lugar habitable. Pero nada tiene que ver con la ira de Dios. Es como si, alguna vez también he mencionado este ejemplo, es como vamos a un terreno donde hay una edificación antigua y hay que destruirla para hacer un nuevo edificio desde los cimientos. Tal vez ahí una arañita diga, la ira de Dios, porque le derrumbaron el hábitat a la arañita. Y simplemente era necesario quitar todo de cero, sacar todo para empezar de cero, mejor dicho. Es la única forma. Y a veces en nuestras vidas es la única forma que soplen huracanes para que despertemos de una vez. Si recuerdan Arpas 1, cuando Joseph tenía a Yahshua chiquito en sus brazos, Yahshua le decía, no te duermas, porque si no el Padre te va a despertar con huracanes. Algo así le dice. Y Joseph no entendía muy bien qué era eso de dormirse. Y creo que puede haber gente que lo toma literalmente, ¿no? No te duermas, no te quedes dormido. Pero era obviamente en el sentido de la conciencia. Y a veces necesitamos vivir eso para entender cómo es la cosa. Como dicen, con guitarra es otra clase, ¿no? Otra clase es con guitarra. Pero esas enseñanzas, esas cosas fuertes, a veces pensamos que son un castigo de Dios. Nosotros somos las pobres víctimas que sufrimos esa cólera. Y no entendemos que es parte igual de un crecimiento interno. Porque sabes que así no va a funcionar. Es así como el típico ejemplo del niño que está empezando a jugar con fuego, entonces casa quema, no, y sigue hasta que ¡guau! Se quema. Nunca más va a tocar el fuego. Recién va a tomar sus previsiones hasta que él mismo lo viva. Y eso nos pasa a nosotros en distintos niveles. Dice, en la página 1375, pero es necesario que os procuréis por la oración y las buenas obras el acercamiento a vuestro Padre Divino, del cual no os separáis ni aun cuando le olvidáis. Qué hermosa esa frase de que por más que nosotros nos olvidemos de Él no se olvida de nosotros. Es más, Él vive en nosotros. Más abajo dice, comprended a Dios y llamadle en vuestra sencillez. Encontradle en el agua que bebéis, en el pan que os alimenta, en el fruto maduro que arrancáis del huerto, en el aire que respiráis, en los astros que os alumbran y en las florecillas silvestres que holláis por los caminos. En todo está Dios vuestro Padre, que os rodea por todas partes y que derrama el bien para vosotros en todas las manifestaciones de la naturaleza. Desde los cedros del Líbano hasta el musgo prendido en las montañas, todo encierra la virtud de Dios para vuestra salud y para vuestra vida. Y para que veáis resplandecer sobre vosotros como una aureola radiante el amor del Padre, os digo en nombre suyo, venid a mí, los que lleváis cargas que no podéis soportar, los que tenéis en vuestro corazón dolores que os causan angustia de muerte. Venid que nuestro Padre me ha dado poder para sanar vuestros cuerpos y consolar las tristezas de vuestra vida. Lindas palabras, lindas frases del Maestro. Bueno, después los cura a todos, obviamente.
Y bueno, está ahí la frase, la parte que les he leído anteriormente. Así que vamos a saltar un poco en ese mismo capítulo, porque aquí sucede algo interesante. Mientras el maestro acababa de curar a todas las dolencias físicas de todos quienes estaban enfermos escuchándole ahí a orillas del lago, dice, un precioso velero, página 1376 al final, un precioso velero que venía del norte se acercó a la costa atraído por los clamores de la muchedumbre. ¿Qué pasa allí?, preguntaba una mujer joven y bella, que entre varias muchachas jóvenes como ella, paseaba muellemente por el lago a la caída de la tarde. Es que aclaman al profeta, contestó una de las doncellas, cuyo nombre era Fatmé, aquella Fatmé que él había curado 2 años antes. ¿Y por qué le aclaman?, volvió a preguntar la dama que parecía ser allí la que mandaba aquella excursión femenina. Habrá sanado a todos los enfermos como me curó a mí, contestó la joven. Allí está él, de pie sobre la cabina de una barca, ¿no lo veis? Sí que le vemos, contestaron todas. Y qué majestad la suya, si parece un rey. Lo estaban chequeando al maestro, ¿no? Más de una fanga debí tener el maestro. Dicen que lo será todo el oriente, añadió Fatmé, que demostraba estar muy al corriente de todo lo que al profeta concernía. ¿Un profeta rey? Será algo nunca visto, exclamó la dama abanicándose para espantar los insectos. Esa es otra cosa, nunca hemos visto insectos en las películas de Jesús, ¿no? Todo es pulcro, no hay nadie ahí rascándose, una picadura, nada. Dice, los profetas y los reyes son como el aceite y el agua, que aunque se unan por momentos, jamás se confunden ni se mezclan. Los profetas buscan solo a Dios y los reyes al oro. El velero llegó casi hasta rozar con su proa a la popa de la barca en que se hallaba el maestro. Gentes de Tiberias, dijo Juan, viendo que Yasua volvía su mirada al velero. Es la pagana del castillo de Mágdalo, añadió Santiago. ¿Por qué le llamas pagana?, preguntó el maestro. Porque no es de nuestra fe y no vive con nosotros. Pero, ¿no os han explicado ya los ancianos del Tabor que Dios ama a todas sus criaturas, tengan o no la fe de Israel?, preguntó de nuevo el maestro, como extrañado de que uno de sus íntimos manifestase tal sentimiento despectivo para una criatura humana. Es verdad, maestro, respondió el interpelado, pero se dicen tantas cosas de esa mujer que uno no sabe si es una sirena de esas que dicen asoma de entre las aguas para enredar a los hombres, o es una hada buena que cautiva de algún demonio en el castillo de Mágdalo perdido entre los nogales. No es mal esa mujer, dijo Pedro. Como es rica, le gusta el lujo y las fiestas, pero hace limosnas a los pobres. Apuesto a que viene con un bolsillo de dinero para repartir entre los enfermos y las viudas, añadió Andrés. En efecto, vieron que los remeros tendían el puentecillo de desembarco a la costa y las 6 muchachas bajaron a la playa. Su llegada acalló un tanto a la multitud para fijar en ellas la atención. Yasua las miraba en silencio. Buscamos a los enfermas y a las viudas, dijo Fatmé, que parecía ser la que guiaba aquella gentil expedición. El maestro no la reconoció en el primer momento, tan cambiada estaba con su traje y peinado a la griega. No hay enfermos, que todos los ha curado el profeta. Salió una fuerte voz de entre la multitud. Llegó un poco tarde María de Mágdalo. Pero ¿qué es lo interesante? Cómo al no pertenecer a su creencia era la pagana. En otras palabras, como la veían así de lujos, tenía plata, no era de esa religión y se le pasaba haciendo esto, el otro era pues la loca más o menos, ¿no?, en nuestros términos actuales. Y si es una loca será una tal por cual. Y eso de boca en boca, milenio tras milenio, se ha insertado en la religión católica, en la religión evangélica, y María de Mágdalo como que, no sé por qué le pusieron ese oficio tan antiguo. Por mucha mala fama, creo yo, por solo la boca, la lengua suelta de más de una persona. Y lo que me gusta de este capítulo, y páginas más adelante, que se explica exactamente eso. Y nos cambia, en mi caso igual, cambia por completo la visión que uno tiene de María de Mágdalo. Que además al maestro le achacan que tuvo su hijo con ella, tantas cosas que... Ya, de todo, o sea, una película que hacen eso. Y más de un escrito supuestamente apócrifo, ¿no?, donde muestran los amores de Jesús y María de Mágdalo y cosas. Interesante.
Pero dice, en la 1378 a mitad más o menos dice, a ver, no, más arriba. Ella también le reconoció y acercándose le preguntó, «Profeta, ¿qué fue de aquel esclavo que se moría en la gran avenida de Tiro? Que vive como un hombre libre y trabaja honradamente para ganarse el pan», le contestó Yasua. «Ah, gracias a tus artes mágicas», dijo ella. «Gracias a Dios que todo lo puede», contestó él. «¿Y tú has curado a toda esta muchedumbre que te aclama?», volvió a preguntar la mujer. «Dios es amor y alivia a todos los dolores cuando con fe y amor se lo piden. ¿Y yo no puedo ser curada del tedio y aburrimiento que me fatiga?». Pancha, ¿no? Refresca. Y dice, «¿Y yo no puedo ser curada del tedio y aburrimiento que me fatiga? Ama a Dios y a tus semejantes como a ti misma y jamás te aburrirás de vivir». ¡Qué hermoso! «Tú odias el lujo y las riquezas, profeta», dijo con pena la hermosa mujer, «porque llenan de tedio y de cansancio el alma, como han llenado la tuya». Estaba ahí el maestro así, duro dándole. Pero cuán cierto es eso. Te llenas de tantas cosas que te aburres de esto. Y te fastidia, te aburres de las cosas. Tu vida ya no tiene sentido. Tienes tanto dinero y el dinero que supuestamente lo hace todo, ya no sabes qué hacer con tu vida. Y de esos casos de millonarios los hay muchos, siempre los ha habido. Y tan simple la razón por la que el maestro no le atraía ni la riqueza ni los lujos. Obviamente, María de Magda los impresiona mucho con el maestro. Y justamente le dice, «Cuando visites a mi padre, acuérdate de nosotros, maestro, y entra en el castillo», le dijo con timidez Fatmé. María quería estar más cerca al maestro porque había algo que le llamaba profundamente la atención. No sabía ella misma qué era. Pero no es para dudar cuando el maestro, siendo un ser tan grandioso, a cualquiera de nosotros puede llamar la atención. Dice justamente la página 1379, repito, a la parte final, dice, «Cuando visites a mi padre, acuérdate de nosotros, maestro, y entra en el castillo», dijo con timidez Fatmé y en tono de tierna súplica. El maestro miró a María, cuyos ojos vio también una súplica muda. «Ya llegó la hora», murmuró Yasua. «Está bien, Fatmé, al visitar a tu padre me detendré un momento en los muelles del castillo, si con ello puedo hacer bien a sus moradores». Las muchachas embarcaron nuevamente y de pronto el velero se perdió de vista al mismo tiempo que la muchedumbre se dispersaba alborozada. Más abajo, aquí ya viene la historia de Eleazar el fariseo. Este Eleazar el fariseo, les voy a contar nomás, no se los voy a leer, solo la parte final les voy a leer. Este daba su cátedra, y por ejemplo en este capítulo su tema era «La fiel observancia de la ley hace al hombre justo». Y en esta su cátedra, en esta su charla, en este su discurso, el maestro estaba también en la sinagoga de Abimelech para escucharlo. Y la clarividencia del maestro, como dice él, descubre todo lo que pasaba en el alma y en el cuerpo de Eleazar el fariseo. Que por primera vez en su vida se encuentra frente a frente de la secta poderosa que trataría de estorbar su camino. Y que en esos momentos estaba personificada en aquel ilustre orador sagrado. Entonces, este Eleazar empieza a darle, pero así con sable, a la religión, para que el hombre tenga que cumplir fielmente la ley para que no caiga en pecado. Y este hombre siempre, cada vez terminaba, como dice aquí, terminaba luego anunciando que todas esas transgresiones por negligencia o por malicia podían ser subsanadas y perdonadas por Dios, concurriendo al templo de Jerusalén con los dones ordenados por la ley, o sea, los sacrificios de los mejores animales de los ganados, o las más escogidas producciones de los campos y de los huertos. Los becerros, los corderos y cabritos, la flor de harina, el aceite y el vino eran desde luego las más nobles y puras ofrendas que aceptaba Jehová
en expiación de las culpas contra la ley. O sea, tenés que tener plata si querías ser salvo. Y lo mismo pasa, alguna vez lo he mencionado, varias veces he mencionado, en el caso de Martín Lutero. Si ven la película van a ver igual cómo se decepciona Lutero de la iglesia, que con unos cuantos centavos y subiendo las gradas de rodilla, tus parientes eran liberados del purgatorio o del infierno. Entonces, si tienes más plata, liberas a todos. Y este fariseo dice, por ejemplo, a la fina observación de Yahshua, no escapó el menor detalle. Vio los rostros angustiados de algunas jóvenes madres que, no habiendo podido llegar hasta Jerusalén para purificarse a los 40 días de nacidos sus hijitos, se veían expuestas a los tremendos castigos de Dios enunciados por el hombre justo, que en nombre suyo hablaba desde la cátedra santa. Todavía sigue pasando esto, que nos siguen metiendo el miedo, que si no hacemos esto te vas a ir a tal lugar, si no haces esto has hecho el re pecado. Y en vez de entrar en conciencia de tus actos, entras en conciencia de tu culpa y de tus miedos. Y las religiones durante muchos siglos se han ido valiendo del miedo para controlar a la gente. Justamente aquí más abajo dice, el terrible Jehová de los ejércitos, rebosando en cólera contra sus hijos insumisos, mandaría a sus ángeles de justicia en los vientos de la noche, en el rocío de las madrugadas, en las nubes oscuras de las tempestades, para flagelar a los audaces que se permitían traspasar los mandatos de la ley soberana. El terrible discurso terminó entre un silencio de muerte. No era para menos. Obviamente el maestro participa, levanta la mano y con tanta tranquilidad, con tanta educación le dice, tu estupendo discurso ha suscitado en mí algunas dudas y es tu deber resolverlas como es el mío exponerlas. ¿Con quién se va a meter este fariseo? Pero lo interesante es que en este fariseo estaba enfermo, tenía lepra. Entonces él la disimulaba de la mejor manera porque por ley tendría que haber sido, no tendría ya ese cargo y estaría fuera de la ciudad, en esos lugares donde solamente estaban los leprosos. Igual no había compasión alguna para ellos. Y dice aquí, por ejemplo, la página 1382, el maestro le dice, has hablado de la santificación del sábado, en el cual no es lícito ni aún enterrar a los muertos, ni asistir a un enfermo, ni levantar a un herido tirado en un camino. Has hablado del ayuno y de las penas que está sujeto el que no cumple con él. Pero has olvidado lo que dice el profeta Isaías de que el ayuno agradable a Jehová es la misericordia con los afligidos, con los desterrados y perseguidos, con los hambrientos y los desnudos. Es necesario pensar en que en la mesa del pobre pocos días tiene alimentos, y si estos le llegan en día de ayuno, ¿debe pasar otro día más sin comer? Si un profeta de Dios encuentra en día sábado un leproso en su camino, ¿debe dejarle sin curar, teniendo el poder divino de hacerlo? El pensamiento del maestro fue a lo profundo de la conciencia del fariseo, que siendo leproso, no solo faltaba la ley que ordenaba apartarse de las gentes, sino que lo encubría burlándose de la ley. Inquieto y turbado, no acertaba con lo que debía contestar, y sus ojos huían del maestro, cuya mirada límpida y serena le llegaba como una acusación. Se levantó para retirarse y dijo al Hassán, si hubiera sabido que tenías un maestro en Nazaret, no hubieras subido a esta cátedra. Ningún maestro está de más para enseñar al pueblo, contestó Hassán. Para explicaciones a un orador sagrado está permitido por ley, en cambio tú faltas a la ley, rabí, no contestando a mi pregunta. ¿Puede curar a un leproso en día sábado? Los divinos ojos del maestro buscaban el alma de Eleazar, que aún podía ser redimido del orgullo que le dominaba. La severidad de la ley ha hecho del leproso el ser más desventurado de la tierra, dijo el fariseo. Si eres Eliseo profeta y tienes el poder de curar la lepra, ten piedad de los leprosos y cúrales, aunque sea en sábado. Muy bien, rabí,
en este día sábado en la sinagoga de Abimelech de Nazaret, curo en nombre de Dios omnipotente la lepra de que la tiene en su cuerpo. La vibración de estas palabras del maestro fue tan poderosa que Eleazar se dejó caer de nuevo en el sillón de la cátedra porque todo su cuerpo temblaba. Se ha desvanecido, dijo Hasán acercándose. No es nada, dijo el maestro al público. Esperad que aún debéis oír el final del discurso. Mis preguntas obligan al orador a ampliar el tema. Es muy linda esta parte que habla el maestro. ¿Qué hora es en el reloj serpiente? Ya voy a terminar de leer esto, con esto terminamos el capítulo. Dice: el fariseo comprendió la grandeza moral del hombre que tenía ante él y su propia bajeza e hipocresía que amenazaba al pueblo con la ley, y él se burlaba de ella. Vio que de sus manos desaparecían las señales de la lepra y una nueva frescura corría por todo su cuerpo. Se veía curado por aquel extraordinario profeta que había leído hasta el fondo de su alma. Y ocupando nuevamente la cátedra, habló en términos que dejó estupefactos a los oyentes. La misericordia divina habla por su boca, mientras de sus ojos corrían lágrimas que trataba de ocultar de su auditorio. Pero su voz temblaba de emoción, de remordimiento, de conmociones internas profundas, cuando repitiendo palabras del profeta Jeremías sobre la piedad y misericordia con los desamparados, con las viudas y ancianos indigentes, con los niños huérfanos, los perseguidos por la justicia, con los encarcelados y enfermos. Recordaba sin duda que su vida era una completa contradicción a su actual discurso, que una misteriosa fuerza oculta le obligaba a pronunciar, y una interior dulzura y suavidad embargaba su propio espíritu al hablar así, como si la presencia del profeta nazareno transformara su corazón, sus sentimientos, y curándole de su ceguera espiritual, como había curado la lepra de su cuerpo, le hiciera contemplar la bondad divina en toda su infinita dulcedumbre. Cuánta diferencia de aterrorizar a las gentes con esos discursos de decir, si no hacen eso el sábado es pecado contra el Padre, van a tener que compensar eso con un buen sacrificio. Cuánta diferencia entre ese Dios y el Dios que le mostraba el Maestro Jesús, de decir, sí se puede curar en sábado también. Y no solo le curó la parte física, sino también la espiritual. Cuando terminó, se abrazó de Yahshua y rompió a llorar a grandes sollozos. Profeta de Dios, le dijo, has curado la lepra de mi cuerpo y la lepra de mi alma envenenada de orgullo. Soy deudor tuyo para toda mi vida. ¿Qué puedo hacer por ti? Hablar al pueblo siempre como lo acabas de hacer, le contestó el maestro. En nuestros grandes profetas, añadió, hay hermosos resplandores de amor, de esperanza y de fe que pueden servirte de base para brillantes discursos sin que nadie pueda arguir que te apartas de los libros sagrados. Tú sabes, Rabí Eleazar, que el Pentateuco llamado de Moisés fue escrito en gran parte después que su cuerpo descansaba sin vida en el monte Nebo. Los verdaderos escritos de Moisés los he visto yo y los he tenido en mis manos. Son pocos y breves y están ocultos y custodiados por una fuerza superior que hasta ahora nadie ha podido vencer. Jeremías los conoció, Isaías los conoció, Elías y Eliseo lo conocieron también. No te apartes de esos 4 profetas en tus discursos y estarás dentro de la verdad y la justicia. Profeta Nazareno, dijo el rabí después de unos momentos de silencio, yo tengo la antigua casa de campo que perteneció a mis abuelos maternos, entre las montañas que encajonan el valle de la antigua ciudad de Lazarón, hoy convertida en un suburbio extramuros de Tiberias. Con un pretexto cualquiera, me retiraré allí para realizar en quietud y sosiego la transformación de mi vida. Mi posición en Jerusalén es muy falsa de hoy en adelante, y confieso que me falta valor para afrontar la lucha entre la conciencia que tú has despertado en mí y el Sanedrín, donde mi suegro Hanán ocupa un lugar preponderante. Hanán es el que más en contra estuvo del Maestro y es el causante intelectual de la crucifixión del Maestro. Allí esperaré tus visitas, profeta de Dios, si crees que merezco ese honor. Te lo prometo, Eleazar, amigo mío, para la próxima luna. Te mandaré aviso por los hijos de Simón Barjone, que conocen hasta las plantas de heno que crecen
en las márgenes de nuestro lago, le contestó el maestro, y salió de la sinagoga porque se sabía esperado por su madre y el tío Jaime que no tornarían a casa sin él. Ahí termina este capítulo, hermoso, lleno de grandes enseñanzas, y creo que el ejemplo de este fariseo es para nosotros un gran ejemplo de conciencia en nuestro día a día. Tal vez nosotros no estemos en las condiciones tan trágicas que estaba en él al tener su lepra, y aún así hablar de cosas que él mismo no hacía. Y creo que nosotros tenemos mucho de eso cuando hacemos bellos discursos de crecimiento espiritual, cuando nos retiramos a nuestros lugares de oración, a nuestros lugares de reunión, cuando leemos libros hermosos y hablamos a todos de esta belleza, pero internamente posiblemente tengamos nosotros esas enfermedades que todavía carcomen nuestra alma. Y aún así, seguimos hablando de las cosas sin cumplir como debería ser nuestro andar, así cumplir realmente y ser consecuentes con las cosas que decimos. Puede ser muy complicado, puede ser muy difícil, pero creo que eso es en la medida que realmente no seamos conscientes de nuestro camino espiritual y de la verdadera consecuencia del por qué nosotros hemos venido a este plano físico, a este mundo. Si recordamos las primeras palabras de esta charla en este día, el maestro nos decía que confiemos más, nos entreguemos más al Padre, que ahí no hay pierde que estar confiando y depender de los egoísmos de las personas, de los egoísmos de nuestras propias expectativas, que lo único que nos causan es ese sufrimiento. Y así, sufridos, adoloridos, apegados, a veces vamos en busca de consuelo de otra persona que nos ayude materialmente o emocionalmente, como decíamos al principio, y esa persona está sumida en su mundo y uno se frustra el triple. Y vuelve a su casa el doble, el triple de bajoneado, como decimos en Bolivia, de frustrado, porque las cosas no han salido como él quería. Y lo único que viene a la cabeza es, ¿por qué me va a mí así? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Seguro que es karma. Cuando en realidad es libre albedrío, ¿sí? Parte de karma puede ser, pero tiene que ver más con la conciencia de lo que hemos venido a hacer que el estar justificando lo que nos está sucediendo. Una vez más, este capítulo es tremendamente hermoso en sus enseñanzas. Y bueno, y para la próxima semana agarraremos un poco del capítulo de El Cerro Abedul en la página 1385. Eso ha sido todo, así que nos vemos la próxima semana. Gracias.